Gracias por brindarnos tu tiempo, danos un me gusta y suscríbete. Jesús ilumina mi camino. Nuestro mundo material está saturado de luces de colores artificiales, sin embargo, la humanidad se encuentra hundida en una de las oscuridades espirituales más profundas de su historia. El mundo occidental, que durante milenios fue el bastión del cristianismo, hoy se encuentra asolado por ideologías que buscan la eliminación de los valores cristianos. Si usted es uno de aquellos o aquellas, para los cuales Jesús es la luz que guía su vida, debe asegurarse de entender claramente cómo Jesús le debe iluminar y comprender cómo esto le llevará a la salvación. Antes de Jesús hubo un hombre enviado por Dios, vestido con pieles de camello, que se alimentaba de langostas y miel, que dormía en cuevas cerca del río Jordán, y que le pedía a su pueblo que se arrepintiera de sus pecados, ya que al igual que en nuestros días, la oscuridad espiritual asolaba a su pueblo, millares fueron los que se alejaron de la maldad, para dedicarse al servicio a Dios, de forma verdadera, aceptando el bautizo en agua, para el perdón de los pecados. Ese hombre era la voz que clama en el desierto, aquel que debía emparejar el camino, del que vendría después a bautizar en Espíritu Santo y fuego, el cual sería la luz que nos guiaría, e iluminaría el camino hacia la vida eterna. Juan el Bautista fue el hombre que bautizó a Jesús, para cumplir toda justicia, Mateo capítulo 3, versículo 15. El historiador judío Flavio Josefo se refirió a Juan el Bautista como un hombre bueno, que instaba a su pueblo a practicar la virtud, y a ser justos los unos con los otros. También nos dice, que Herodes, temiendo la influencia de Juan sobre el pueblo, decide matarlo, si bien su relato con respecto a su muerte se aparta de los evangelios, confirma la existencia histórica de Juan, así como la instauración del bautismo. ¿Por qué lo anterior es importante? Porque es con el bautizo, el momento en el cual usted inicia el camino, alumbrado por la luz de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La luz de Cristo nos lleva a la salvación, y Dios quiere que entendamos la salvación. Dios quiere que tengamos la confianza de saber con seguridad que somos salvos, si aceptamos la luz que Él nos ha enviado, aceptando a su Hijo unigénito, como el guía de nuestras vidas. Cuando usted ora y pide, Jesús ilumina mi vida. Está aceptando la salvación, que trae implícita esa luz, ya que esta luz ha venido al mundo, a iluminar las tinieblas, y salvar de la muerte espiritual, a toda persona que crea en Jesús como su Salvador y Redentor. Para lograr la luz espiritual, usted primero que todo, la debe buscar, cuando la encuentra debe creer, después debe ponerse la armadura de luz, para así poder caminar en la luz. Hay lugares muy iluminados pero que están en la más absoluta oscuridad. Las discotecas, los bares, son ejemplos de estos. Si eres un joven cristiano, imagínate qué pasaría si tú fueras con tu Biblia a uno de esos lugares. Te aseguro que prontamente te pedirán que te vayas, ya que la luz que tú llevas no se permite en los lugares de oscuridad espiritual. Ante este mensaje una persona me dijo hace ya bastante tiempo, que la única luz era la luz del conocimiento científico. Yo le respondí que la sabiduría de este mundo es locura ante Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 10. No estoy diciendo que todo el conocimiento humano sea una locura, o que Pablo haya pretendido decir eso, muy por el contrario, solo digo que dicho conocimiento es tan solo una insignificante fracción de nuestra realidad, en comparación con las demás realidades que están fuera del alcance de nuestros sentidos. Piense usted, que lo que percibimos a través de la vista, es solo 0.0035% de la realidad, es decir que cualquier experimento científico,
que esté basado en una observación visual, solo podrá alcanzar el 0.0035% del total de la realidad. Aún así, algunos científicos siguen engreídamente, pensando que la ciencia es la única que puede explicar la existencia de la realidad, aunque debo reconocer que esto ha ido cambiando en las últimas décadas desde el advenimiento de la mecánica cuántica. Como decía anteriormente, estamos en una época de mal tiempo, sin embargo son los malos tiempos los que forman a personas fuertes. Los primeros cristianos vivieron en malos tiempos, fueron quemados, torturados, dado como alimento a las fieras, para la diversión de la plebe, pero de ese tiempo oscuro, salieron cristianos fuertes. Narra una historia que cuando el emperador Constantino visitó el concilio que se llevaba a cabo en Nicea, vio a varios obispos que habían sido torturados, algunos sin oreja, otros cojeando debido a las golpizas, pero aún así llegaron hasta ahí. Eso lo impactó profundamente, eran hombres valientes, no habían cedido al miedo, habían seguido la luz, no se apartaron del camino. Hoy día, a finales de 2022, que es cuando escribo estas líneas, la situación es muy parecida, si bien no se habla mucho, pero este año terminaremos con más de 200 mártires que siguen a Jesús, entre católicos y protestantes. Solo en la India han muerto más de 150 personas por ser católicos, en África más de 100 personas entre católicos y protestantes han sido asesinados por musulmanes. A estas personas, ni el miedo a la muerte las ha alejado de la luz. ¿Y a usted, qué lo aleja de la luz? ¿El pastor, o cura corrupto? Para muchos, que el pastor o un cura sea un corrupto, es motivo suficiente para alejarse de la luz de Cristo. Es cierto que estos líderes religiosos causan estragos en aquellos que no están usando la armadura de luz. De seguro esos líderes deberán responder, no solo por ellos, sino también por todos aquellos que extraviaron. Sin embargo, esto a usted no lo exime, ya que fue su decisión el alejarse de la luz. Solo usted deberá responder, no podrá alegar que lo hizo por tal o cual razón, ya que, si usted ha recibido el bautismo, usted recibió la misericordia de Dios, se le borraron sus pecados anteriores, y estaba puro para recibir la luz que guiaría su camino, la cual usted aceptó. Los pastores y curas, o cualquier otro líder religioso, no son más que hombres, y como cualquier ser humano, son falibles de cometer errores, y usted como cristiano, debe tenerlo siempre claro, como también debe tener claro, que usted sigue la luz de Cristo, que está claramente explicada en la Biblia, no sigue a pastores, o líderes religiosos, sigue las enseñanzas bíblicas. Por tanto, no es posible aducir que usted se alejó de la luz, por causa de seres humanos imperfectos. Veamos qué puntos relevantes dimos por entendido, cuando aceptamos la luz de Jesucristo. El pecado es parte de nuestra naturaleza. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23. Sabíamos que la paga del pecado es la muerte, y por ende la separación eterna de Dios. Por otra parte, al aceptar la luz de Jesucristo, accedemos a la vida eterna, Romanos capítulo 6, versículo 23. Jesús pagó con su vida, Romanos capítulo 5, versículo 8, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Jesús murió en nuestro lugar, tomando nuestro castigo. Dicho de otra forma, Jesús murió por nuestros pecados. Su resurrección demostró que fue suficiente pago por nuestros errores. Dios otorga perdón y salvación a todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dios promete nunca dejarlo, o desampararlo, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, Mateo,
capítulo 28, versículo 20. Recuerde, tiene salvación asegurada en Jesucristo, Juan capítulo 10, versículos 28 al 29. Puede tener la confianza de que va a pasar la eternidad con Dios. La iglesia son las personas, no los edificios. Es importante que los creyentes tengan compañerismo unos con otros. La pandemia nos mostró que podemos tener compañerismo cristiano, también a través de Internet. Vea el artículo. Lo que nos dejó la pandemia. Sin embargo, debe encontrar por su sector una iglesia creyente en la Biblia. Además de lo anterior, otro propósito de la iglesia es enseñar la Biblia, para así aplicar los principios bíblicos en nuestra vida cotidiana. Entender la Biblia es la clave para vivir una vida cristiana exitosa y poderosa. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra. Otro propósito de la iglesia es la adoración. La adoración es dar gracias a Dios por la salvación. Dios nos ama, Dios es nuestro proveedor, Dios nos guía y nos dirige, Dios es santo, justo, amoroso, misericordioso, y lleno de gracia. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 declara: Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todos los días, debemos dedicar tiempo a meditar en las cosas de Dios. En más de 15 oportunidades, la Biblia nos habla sobre la meditación. El rey David escribe en Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vea también, la fe. Algunas personas lo llaman un tiempo a solas con Dios, otros tiempo de devoción, porque este es un tiempo que nos dedicamos a Dios. Meditar no es lo mismo que orar. Meditar significa pensar profundamente, pidiéndole a Dios la guía, para comprender de la mejor forma posible las Escrituras y sus enseñanzas, tal como lo hacía el rey David. Algunas personas oran antes de meditar. La oración sencillamente es hablar con Dios. Hablar con Dios acerca de sus preocupaciones y problemas. Pedir a Dios que le dé sabiduría y guía. Pedir a Dios que provea sus necesidades. Decirle a Dios cuánto lo ama, y cuánto aprecia todo lo que hace por usted. De eso se trata la oración, es como calentar motores. Antes de meditar, con la oración entramos en un profundo estado de agradecimiento, el cual abre nuestra mente y corazón, para comprender de una mejor forma, en lo que estamos meditando o pidiendo en las oraciones. Ve a Dios no da a quien no se acepta. Además de recibir enseñanza bíblica en la iglesia, y en los estudios bíblicos, es necesario que lea la Biblia por usted mismo. Las enseñanzas bíblicas son las que le permitirán tener una vida cristiana exitosa. La Biblia contiene la guía de Dios para tomar decisiones sabias, como conocer la voluntad de Dios, cómo ministrar a otros, y cómo crecer espiritualmente. La Biblia esencialmente es un manual de instrucciones para vivir nuestra vida de una manera agradable al Señor y sentirnos satisfechos. Desarrollar relaciones con gente que puede ayudarnos espiritualmente, o visitar sitios en Internet que nos ayuden con conocimiento y sabiduría cristiana. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 nos dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las Escrituras están llenas de advertencias acerca de la influencia que la gente mala puede tener sobre nosotros. Hay situaciones de la vida en las cuales no podemos evitar
personas que tienen actividades que están reñidas con las enseñanzas bíblicas. Sin embargo, cuando podemos evitar este tipo de compañía, debemos hacerlo, ya que muchas de las actividades del mundo son tentadoras, y si no las evitamos, terminaremos enredados en actividades que no están de acuerdo con la luz de Cristo. Busque amigos cristianos, tal vez de su iglesia, alguien que pueda ayudarlo y animarlo, o también puede hacerlo a través de las distintas plataformas cristianas que se encuentran en Internet. Hebreos capítulo 3, versículo 13, capítulo 10, versículo 24. Pídales que le ayuden a ser responsable con respecto a su tiempo, para meditar en las cosas de Dios, sus actividades, y su caminar con Dios. De la misma forma, usted puede ofertar lo mismo a su hermano, o a otro hermano que lo necesite. Por otra parte, esto no significa que tiene que abandonar a todos sus amigos, que no son cristianos. Tal vez su ejemplo infundirá en otros el deseo de conocer a Jesús y aceptarlo como su Salvador. No hay mejor forma de predicar que con el ejemplo. Es muy difícil caminar en la luz, rodeado de tamaña oscuridad. Sin embargo, en el camino, encontraremos corazones dispuestos a imitar nuestra forma de vida, ya que de eso también trata nuestra fe. Es una forma de vida, vida que está iluminada por la luz de Cristo, vida que nos pone a prueba, y que nos lleva a situaciones imposibles, pero que a pesar de cosas terribles que nos llegaran a pasar, seguimos aferrados a la bondad de Dios, y dentro de toda la adversidad, seguimos viendo la luz de Cristo. Vea, la vida te pone a prueba. ¿Y por qué Dios permite el mal? En la descripción, encontrarás un link a nuestro sitio web. Al suscribirte recibirás un PDF y un audio sobre el Nuevo Testamento, en el que encontrarás información interesante, como la diferencia histórica, sobre la fecha de nacimiento de Jesús, la diferencia entre los distintos códices que se usaron para la traducción canónica de la Biblia, quien escribió el primer documento teológico en latín, y mucho más.